Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso y que la energía para el final de este 2025 esté a tope. Hoy venimos cargados con una noticia que, créanme, nos ha dejado a todos boquiabiertos, con la boca abierta, sin poder creer lo que nuestros ojos venían leyendo. Si son fanáticos de las historias de amor que traspasan la pantalla, si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco, o simplemente les gusta ser testigos de giros inesperados en la vida de las celebridades, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desgranar la impactante noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento internacional, la que involucra a nuestros adorados Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han oído bien. Se trata de algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito con el corazón en la mano a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. No se arrepentirán. Estamos a punto de cerrar el año 2025, un año que ha estado lleno de sorpresas, de altos y bajos, de momentos memorables y, por supuesto, de noticias del corazón que nos hacen suspirar y especular. Pero lo que ha sucedido con Can Yaman y Demet Özdemir en estos últimos días de diciembre, bueno, digamos que se lleva el premio a la noticia más inesperada del año. Para aquellos que quizás viven en una burbuja de felicidad y no están al tanto de los últimos chismes, déjenme ponerlos un poco en contexto. Can Yaman, el guapo y carismático actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su mirada intensa y su físico de infarto, y Demet Özdemir, la talentosa y encantadora actriz que nos robó el aliento en cada escena, compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus. Y como suele suceder cuando dos personas con tanta química comparten tanto tiempo juntas, los rumores de un romance no tardaron en surgir. Al principio, todo era pura especulación, ¿verdad? Vimos las fotos de sus viajes juntos, las sonrisas cómplices, las publicaciones en redes sociales que parecían dar pie a un sinfín de fantasías románticas. Los fans, ávidos de ver a sus ídolos felices, alimentaron esas esperanzas, creando un universo paralelo donde Can y Demet eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad. Y seamos sinceros, ¿quién no los shippeaba? Su conexión en pantalla era palpable, eléctrica, y eso se trasladaba, o eso creíamos, a la vida real. Hubo momentos en los que pareció que confirmaban su relación, declaraciones ambiguas, gestos que se interpretaban de mil maneras. La prensa turca y las redes sociales se inundaron de noticias y comentarios sobre ellos, convirtiéndolos en la pareja del momento. Sin embargo, la vida, y especialmente la vida de las celebridades, a menudo tiene formas de sorprendernos. Y esta vez, la sorpresa ha sido de las que te dejan sin habla. Porque justo cuando muchos pensaban que su historia de amor estaba en su apogeo, o tal vez ya había llegado a un punto de madurez, ¡zas! Una noticia bomba ha explotado. No se trata de una reconciliación, ni de una boda secreta, ni siquiera de un nuevo proyecto juntos. No, señores y señoras, la noticia es mucho más impactante. Según fuentes muy fiables, y que han sido corroboradas por varios medios de comunicación de gran renombre en Turquía y a nivel internacional, Can Yaman y Demet Özdemir han decidido tomar caminos completamente diferentes en sus carreras profesionales, pero esto va mucho más allá de lo profesional. Lo que ha impactado a todos es la naturaleza de esta separación, porque no se trata de un distanciamiento profesional, sino de una decisión personal, y de unas consecuencias que nos han dejado a todos con la boca abierta. Prepárense para esto. Resulta que Can Yaman, en una movida que ha dejado a su equipo de trabajo y a sus seguidores totalmente desconcertados, ha anunciado públicamente que a partir de ahora se dedicará a un proyecto completamente diferente y personal, un proyecto que lo alejará temporalmente de la actuación y, lo más impactante, de la escena pública tal y como la conocemos. Y no se trata de un retiro temporal para aprender una nueva habilidad actoral. Estamos hablando de algo mucho más trascendental. Las noticias apuntan a que Can Yaman ha decidido invertir una parte significativa de su fortuna en un proyecto social muy ambicioso y personal. Algo que, según los rumores, lleva cocinando a fuego lento desde hace tiempo, pero que ahora ha decidido materializar. Y lo más sorprendente de todo es que este proyecto lo llevará a vivir una temporada en Latinoamérica. Sí han oído bien. Latinoamérica. Se habla de un proyecto centrado en la conservación de la naturaleza y en la ayuda a comunidades indígenas, algo que, dicho sea de paso, resuena mucho con su lado más humanitario que habíamos visto esbozar en contadas ocasiones. Pero lo que ha dejado a todos con la mandíbula desencajada es la escala y la forma en que se va a llevar a cabo.
Y ahora, ¿dónde entra Demet Özdemir en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y para muchos desconcertante. Porque al parecer, y esto es lo que ha generado la mayor sorpresa, Demet Özdemir no solo no se va con él, sino que, según los últimos informes, ha tomado una decisión que marca un antes y un después en su relación con Can. No estamos hablando de una ruptura de amistad, ni de un distanciamiento, sino de un cambio de rumbo que para muchos es tan o más impactante que el propio proyecto de Can. Algunos medios apuntan a que ante la noticia del proyecto de Can y su inminente partida, Demet habría tomado una decisión radical sobre su propia carrera. Se dice y se dice con mucha fuerza, que Demet Özdemir estaría considerando una oferta millonaria para protagonizar una producción de Hollywood. Sí, señores y señoras. La bella Demet podría estar a punto de dar el salto a las grandes ligas de la meca del cine. Y no solo eso, sino que la oferta que habría recibido es para un papel principal en una película de acción, un género completamente nuevo para ella y que, sin duda, la posicionaría en un nivel de estrellato internacional completamente diferente. Pero aquí viene el giro más inesperado. Las fuentes más cercanas a ambos, que prefieren mantener el anonimato por razones obvias, sugieren que esta decisión de Demet de priorizar su carrera en Hollywood, en este preciso momento, habría sido el detonante principal de una conversación profunda y, según algunos, un tanto agridulce con Can Yaman. No se trata de una discusión, sino de una toma de conciencia de que sus caminos, tanto personal como profesionalmente, se estaban bifurcando de una manera muy pronunciada. Y aquí es donde entra la parte que nos deja pensando. Podría ser que esta decisión de Demet de apostar fuerte por Hollywood, justo cuando Can se embarca en un proyecto tan personal y de largo aliento, sea una señal de que, aunque se sigan teniendo un gran aprecio, sus vidas están tomando direcciones tan distintas que ya no encajan como antes. No estamos diciendo que haya habido una pelea, ni un drama al estilo telenovela. Más bien parece una constatación de la realidad, una aceptación de que sus sueños y aspiraciones individuales, en este momento crucial de sus vidas, los están llevando por senderos separados. Imaginen la situación. Can, un hombre que siempre ha mostrado una gran pasión por causas sociales y por la naturaleza, encuentra la oportunidad perfecta para materializar un sueño que va más allá de las luces de las cámaras. Demet, una actriz talentosa con una ambición que la ha llevado a destacar en Turquía, recibe la llamada que toda actriz sueña, la oportunidad de brillar en Hollywood. Dos caminos, dos sueños poderosos que, aunque admirables por separado, parecen, en este instante, incompatibles para continuar juntos en una relación romántica. Lo que sí parece estar claro, y esto es lo que muchos admiradores de ambos celebran, es que la separación, si es que podemos llamarla así, se está produciendo en términos de respeto y admiración mutua. No hay señalamientos, no hay escándalos públicos, no hay dimes y diretes en la prensa rosa. Parece ser una decisión meditada, una aceptación de que el amor, por muy fuerte que sea, a veces no es suficiente para mantener unidas a dos personas cuyos rumbos vitales toman direcciones tan divergentes. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos, quizás casados, o al menos consolidando su relación. Pero la vida real, como hemos dicho, es mucho más compleja y a veces menos predecible que las mejores ficciones televisivas. Y esta historia de Can y Demet nos recuerda que incluso en el mundo del glamour y la fama, las decisiones personales y las ambiciones individuales juegan un papel fundamental en el destino de las relaciones. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Quizás Can regrese de su aventura latinoamericana renovado y con nuevas perspectivas. Quizás Demet conquiste Hollywood y su vida tome un rumbo que la lleve a viajar por todo el mundo. O quizás, solo quizás con el tiempo y las experiencias vividas, sus caminos vuelvan a cruzarse de una manera inesperada. Pero por ahora, lo que tenemos es la confirmación de un giro radical en sus vidas, un giro que ha dejado a todos sorprendidos y especulando. Es importante recordar que aunque seamos fans y nos emocione seguir sus vidas, ellos son personas con sus propias decisiones, sus propios sueños y sus propios caminos. Y lo que hoy parece un final, quizás solo sea el principio de nuevas y apasionantes etapas para ambos. Lo que sí es innegable es el impacto que han tenido en nuestras pantallas y en nuestros corazones, y ahora, también, en nuestra imaginación ante estos giros inesperados. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores. La impactante noticia que ha marcado este final de 2025, Can Yaman y Demet Özdemir tomando caminos distintos, cada uno embarcándose en proyectos personales de gran envergadura que los llevarán a horizontes muy diferentes.
Un final de año lleno de sorpresas, sin duda. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Les sorprende? ¿Creen que es una decisión acertada para cada uno de ellos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, que estoy deseando leer sus impresiones y debatir este tema. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas. Hasta la próxima.